María, bueno, en nombre del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, queríamos agradecerte la predisposición de darnos el gusto de hacerte una entrevista para recorrer un poco con vos, diversos aspectos de tu trayectoria y también de la historia PSI de nuestro país, ¿no? Porque esta entrevista va dentro, como te contaba, del ciclo de entrevistas a protagonistas de la historia PSI. Y bueno, efectivamente vos estás dentro de ellos, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por convocarme, es un honor. Bueno, perfecto. Si te parece que yo quisiera empezar con una pregunta así abierta y muy general, ¿no? Que, ¿cómo llegaste al mundo PSI? Hace tanto tiempo que uno cree que nació ahí, ¿no? Pero, Seguro hay una historia. sí, bueno, cuando yo me anoté para estudiar psicología en la ciudad de La Plata, que sería años 60, 61, te estoy hablando, Uh-huh. todavía recién estaban por egresar la primer camada de psicólogas, habría que decir, porque eran en su mayoría mujeres, ¿no? Uh-huh. Este, Así que no sabíamos realmente cuál era el perfil profesional, qué tareas podía hacer un psicólogo. Uh-huh. eh, no estaba como hoy está en el imaginario colectivo, ¿no? Bueno, anda al psicólogo, que estás con problemas. Eso no Uh-huh. existía. Y en realidad el perfil profesional se fue armando a medida que los egresados y egresadas iban saliendo al mundo. Es muy difícil imaginar porque había una institución de mucho reconocimiento que era la APA, la institución, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que había sido fundada por los años 40 más o menos. Este, pero ese era un mundo que fueron nuestros primeros maestros, Uh-huh. pero no estaba identificado psicólogo, psicoanalista, ¿no? Un Uh-huh. psicoanalista, aunque había mujeres, era un varón con pipa, barba, ¿no? Y existía la psicóloga o las chicas de psicología, así decían en Romero, el psiquiatra, cuando nos veía venir, ahí llegan las chicas de psicología. Y por supuesto había dos compañeros varones con barba y pipa también, ¿no? Pero bueno, los imaginarios funcionan así. Sí. Este, y yo ¿Y me qué ibas anoté. a, perdón, ¿y qué ibas a hacer el Romero? Ah, lo de Romero es una historia maravillosa. Eso, a Romero íbamos a, no había nada. Vos tenías los teóricos y no eran obligatorios, prácticos casi todavía no había, se fueron Uh-huh. instalando en los primeros años, y se nos ocurrió ir a Romero a hacer un poco, a ver un poco cómo era la locura. Todo era, hoy se De diría, expedición. en expedición, era como exploradoras, ¿no? Este, bueno, y llegamos a Romero y imagínate, las chicas de psicología, lindísimas, por supuesto, pispiretas, pero los psiquiatras no estaban acostumbrados a eso, que eran señores psiquiatras con traje con chaleco, cadena de oro del reloj, pancita y guardapolvo blanco. Eso era un En el psiquiatra. Hospital Neuropsiquiátrico Melchor Romero Traje, decían legal. corbata. No, no, era su modo de vestirse de la mañana a la noche, Uh-huh. ¿no? Y bueno, ¿y qué vamos a dar a estas chicas? No tenían ni idea. Queremos hacer prácticas, decíamos nosotros. Y bueno, y entonces nos dieron una sala, la Durquet, que era el fondo de mujeres crónicas, o sea, 40, 50 años de internación, muchas Uh-huh. catatónicas, tiradas en un patio rodeadas de moscas. Los neuropsiquiátricos de entonces, bueno, tenían, como la mayoría de las instituciones de encierro, lo mejor, lo más atendido, lo más cuidado, estaba a la entrada. Y después se iba perdiendo eso hasta que las últimas salas nadie entraba.
que tenía un psiquiatra que iba todos los días a las 7 de la mañana, las ponía en fila y les aplicaba electroshock. Eso era todo lo que tenían. Bueno, y nosotras empezamos ahí a mover un poco el avispero, y entonces, pero íbamos descubriendo qué hacer, porque suponte, era lejos Romero, entonces una llevaba el diario para leer en el colectivo, y lo dejabas por ahí, y te encontrabas con estas mujeres supuestamente alejadas del mundo que se abalanzaban a leer el diario. Ajá. Entonces dijimos, lectura de diarios. ¿Entendés? Íbamos implementando cosas así. Y da la sensación de que te encontraste con otras cosas además de la locura, ¿no? O Sí, bueno, incluso más significativas que la no locura. sé si más, pero muy brutales, ¿no? La ferocidad de las instituciones, ¿no? Ujú, Este, el, lo cruel de las instituciones. ujú, Eh, pero ahí también, un día, una compañera que vivía cerca, como estaban llenas de moscas, trajo un cosito de flit ujú. y les puso. Y entonces ellas al día siguiente estaban todas paraditas en fila, las locas perdidas, para recibir el flit. Ujú. Y entonces yo ahí aprendí algo que no me olvidaré jamás, que fue por más degradada que esté una persona en sus condiciones de vida, hay algo de su humanidad que no se pierde. Ujú, Y eso me ha servido mucho, no solo con la locura, sino con la extrema pobreza, la violencia, ¿no? ujú. La experiencia de Romero fue una experiencia de un grupo de amigas inolvidable, que íbamos inventando y después nos enteramos que lo que hacíamos se llamaba comunidad terapéutica. Y ahí también fue una gran enseñanza. Hay que O inventar los sea, objetivos. la, el ensayo de práctica vino antes que cierto saber Antes que sobre esa todo práctica. casi, porque habíamos tenido una psicología general, neuropsicología habíamos tenido, antropología, pero todavía las materias clínicas eran al final, en cuarto, quinto año. Ujú, Esa experiencia de Romero y armar la Asociación de Psicólogos fueron dos experiencias en plena iniciación que te marcaron para siempre. la Asociación de Psicólogos de La Plata. ¿Sí? Las asociaciones de psicólogos surgieron al mismo tiempo que las carreras, con las primeras egresadas, Ujú, eh, y egresados. Y es una cosa que nadie debe olvidar. Todo lo que hoy somos fue producto de luchas gremiales de las asociaciones de psicólogos. ujú, La pelea fue encarnizada por las incumbencias. ujú. Cuando nos recibíamos no podías hacer psicoterapia, mucho menos psicoanálisis. Este, te podías hacer test si un psiquiatra los indicaba. Y después había una cosa rara con la asociación psicoanalítica, porque eran nuestros maestros, Ujú, pero después no podías entrar a hacer la formación allí porque no eras médico, ujú, cuando la mayoría de los fundadores de la APA tampoco fueron médicos, ¿no? Pero ujú. eran nuestros supervisores, nuestros analistas, nuestros profesores en la universidad, nuestros modelos que apreciábamos mucho su conocimiento. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron maestros tuyos de, de ese entonces? Bueno, sin duda Pillón, ¿no? Ujú, Pero Mimi Langer, Rolla era profesor de psicología profunda, se ujú. llamaba así psicoanálisis, psicología profunda. Este, bueno, Álvarez de Toledo. Ujú. En los 60, Álvarez de Toledo, no me acuerdo si era con Mon, con alguno de los que hacía grupos, hacían grupos terapéuticos desde hacía bastante, y hasta que llegó Onganía que lo prohibió, hacían prolongadas con ácido lisérgico. Ujú, Había mucha motivación innovadora. Me refiero a los primeros, después me formé con Tato, con
Pavlovsky, con Hernán Kesselman, con Armando Bauleo fue uno de los primeros con los que yo me contacté, y eso fue una marca magnífica. O sea, estás nombrando toda una serie de psicoanalistas que formaron parte de la APA, pero que en algún momento o bien se alejaron y rompieron con plataforma de documentos, o bien, aun cuando hayan permanecido, tenían como un sesgo transformador o expansivo del psicoanálisis, si se quiere. Y yo siempre estuve ahí. Ese ha sido mi psicoanálisis. Un psicoanálisis que abre nuevos caminos, que inventa dispositivos según las cuestiones que tiene que dirimir, que es antidogmático, que hace de los textos psicoanalíticos lectura crítica, amorosamente crítica, pero que no toma los textos como verdad. Esa ha sido mi trayectoria desde siempre. Ahora está muy en el tapete del libro este último, pero... Sí, que de hecho el título es psicoanálisis, ¿no? Después viene el subtítulo, pero... Sí, sí, me pareció que estaba bueno que las jóvenes generaciones que hoy, de pañuelo verde, que hoy reclaman un psicoanálisis a la altura de la época, tomando la frase de Lacan, supieran, conocieran y pudieran abrevar en una historia de 40, 50 años de producción escrita de psicoanalistas feministas argentinas y de todos lados del mundo, que la universidad no les enseña, salvo en la cátedra de género que fundamos en el 87. Entonces, la mayoría, que es una optativa, así que si no la cursó, desconoce una rama enorme del psicoanálisis, que es el psicoanálisis con lectura de género. Ahí te quería preguntar, porque indudablemente vamos a pasar por varias épocas, ¿no? Pero incluso volviendo un poco a esos comienzos, sobre dos cuestiones que vos mencionaste, ¿no? Y que ahora salen más claramente. Por un lado, hacías hincapié en las chicas de psicología y los señores psiquiatras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, hablaste de la Asociación de Psicólogos de La Plata y de las luchas gremiales. Entonces, en ese punto quería preguntarte, situándonos en los 60, bueno, ¿cómo llegaste vos a las cuestiones de género, los feminismos, por un lado, y las luchas, las militancias gremiales, políticas, por el otro? Y yo también siempre milité. A los 14 años estaba en el secundario y fue una gran lucha que los universitarios hicieron, que fue todo lo de laica o libre, que se definía la cuestión de la enseñanza privada, etcétera. Fue una lucha masiva en todo el país. Y bueno, yo tenía que mentir en mi casa para ir a una asamblea que además era de universitarios y no de secundarios. Los secundarios todavía no estaban organizados. Y bueno, y participé de eso con mucho entusiasmo, lucha que se perdió. Cuando tenía 13, o sea, en primer año, hubo una lucha por la ley del Loro Maini, que ya no me acuerdo bien qué era, y también a escondidas, mintiendo en mi casa, íbamos a la marcha. Y ni bien entré en la universidad, tuve actividad en las agrupaciones estudiantiles. En ese entonces no eran de partidos políticos, eran agrupaciones de izquierda, de centro, de derecha, que agrupaban distintas organizaciones políticas e independientes. Y bueno, yo estuve en una agrupación que se llamó ARI, donde ahí estaba Pigli, eran todos estudiantes, estaba Castorina ya se había recibido, estaba Pucharelli, Néstor García Canclini, figuras, éramos todos una barra de amigos, ¿no? Muy politizada. Y siempre participé. Con una impronta política de izquierda. De izquierda, cierta tensión entre las orientaciones
más ligadas al Partido Comunista y otras a los trotskistas, pero ahí el peronismo en la universidad llega más o menos a fines de los 60, pero hasta ese momento una joven con inquietudes más bien iba por allí. Luego, sí, fue fines de los 60, después del Cordobazo, por lo menos en La Plata, ¿no? Ahí en Derecho forman la FURN, que fue una agrupación que además estaban arriba, porque Derecho, el edificio del rectorado, Derecho estaba arriba, Humanidades abajo. Entonces, no sé si será un símbolo de algo. Bueno, sí, de una gran intercomunicación en temas no tan partidarios, porque los muchachos de Derecho venían a las fiestas que hacíamos las chicas de Humanidades en la facultad. Así que nos conocíamos todos bastante a través de distintos ámbitos, de distintas cosas, ¿no? Y ahí yo dudé en un principio, me anoté también en filosofía, pero me interesó más la psicología. Me parecía que iba a tener un campo de acción que no sabía cuál era, pero que estaba más ligado a la acción que a la reflexión. Igual siempre he tenido un costado de lectura filosófica, pero no erudita, ¿no? Así que activismo desde que nací casi. Desde que ingresé a la universidad. ¿Y, bueno, ¿y las cuestiones de género? Porque... Las cuestiones de género a mí me llegan después de la izquierda. Ya ahí discutíamos que porque había una idea de que los particularismos, las desigualaciones particulares, como de género, de raza, las que fueran, se iban a resolver porque cuando llegara la RS era la revolución social, pero como éramos entendidos, hablábamos de, no, porque cuando llegue la RS, éramos 15, bueno, con 15 con mucho entusiasmo. Había cosas muy divertidas ahí, bueno. Entonces que no había necesidad de gremios de mujeres o cosas así, cosa que a mí me parecía muy mal. Ya nosotros seguíamos con mucho interés todo lo que acontecía en la Revolución Cubana y la negativa de armar que fuera del propio Estado la Federación de Mujeres Cubanas, siempre nos pareció que no era ese el camino. Pero esto no se decía, ¿no? Era sottovoce. En los 70 empiezo a leer algunas cosas. Gloria Bonden en el 79 convoca al Instituto Goethe en plena dictadura a un congreso muy interesante y voy, y ahí escribo mi primera cosa en los temas de género. Pero yo ya traía, ya de estudiante, yo no leía el texto como verdad, como la mayoría de los chicos que iban leyendo Freud. Y ya venía de una discusión en el marxismo, con Althusser y la lectura crítica, y la idea de Bachelard de obstáculo epistemológico. Yo ya traía lecturas que hacían que mirara el texto, trabajara los textos de psicoanálisis para dar materia, suponte, con mucho interés. Estaba fascinada con el mundo que abría el psicoanálisis, pero no como que no pudiera pensarse desde aquello que el psicoanálisis no podía pensar. Sí. Entonces, por ahí... cuando llego al feminismo, no era algo tan enorme mirar en qué clave patriarcal pensaba el psicoanálisis o los psicoanalistas, porque ya me venía eso. Claro, Althusser tenía otro problemita. Él discutía el marxismo y le disputaba la hegemonía al Partido Comunista Francés, ¿no? Pero decía una cosa muy interesante, porque no solo se dogmatiza una teoría, sino que se esterilizan las prácticas, ¿no? Bueno, pero eso yo ya lo traía, digamos. Traía un Bachelard, traía eso, traía un Merleau-Ponty.
Ujú. O sea, como una postura crítica y En un general, reconocimiento de que hay lecturas más que verdades. De exacto. algún modo. Y como que ese es el lugar de un intelectual, la Ujú. lectura crítica. Yo todavía no me consideraba una intelectual, pero no sé si aspiraba a hacerlo, me parece que eso no estaba en mi cabeza, pero sí estaba hecho método en mí. Ujú. Y así empecé, bueno, ahí con Gloria Bonder y un grupo de compañeras empezamos a trabajar en el SEM, estudiábamos entre nosotras. El CEN es el Centro de Estudios de la El Mujer. Centro de Estudios de la Mujer, que se funda en el 79-80, Ah, y ahí empiezan mis primeros escritos, son ahí. Y es una fecha, digamos, significativa, ¿no? 79-80 es promediando la dictadura militar. Eh, sí. bueno, no sé, en principio señalo esto y te pregunto, digamos, ¿cómo transitaste, cómo viviste ese Bueno, periodo y al mismo tiempo, cómo es que podían surgir en el terreno mismo de la dictadura, por ahí, posiciones innovadoras como esto, un centro de estudio de la era el mujer? modo de resistir. Mira, nosotros nos tuvimos que ir de La Plata a fines del 75 porque ya el CNU, creo que a mí me mató más amigos el CNU que la dictadura. Mira, no he sacado la cuenta, pero era terrible. Y tanto mi compañero como yo estábamos visualizados como intelectuales de izquierda, como gente que se movía mucho en el plano académico, si bien yo había discutido a los gritos que no estaba de acuerdo con la vía armada, porque se discutía la vía armada en la asamblea, ¿te das cuenta? Antes de la dictadura. Es decir, porque es difícil ubicar los climas de época. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Bueno, te imaginás que la represión no iba a andar con chiquitas y esta mujer dijo esto o aquello. El Ujú. mundo en el que yo me movía era un mundo que estaba siendo arrasado por la represión. Ujú. Así que decidimos, lo mismo mi compañero, ahí decidimos venirnos a Buenos Aires con una mala caracterización, diciendo, bueno, nosotros somos solo los jetones de la universidad, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué sé yo? Fue equivocado, pero salió bien de casualidad. Habría que haber seguido. Bueno, entonces nos instalamos acá en Buenos Aires. Uno de mis primeros, bueno, muy tabicada, yo no nos veíamos con la gente conocida porque estaba en la misma situación que nosotros, un Ujú. poco aislada, pero bueno, me conecto a través de esta actividad con Gloria Bonder y todo ese grupo. Ahí estaba Eva Giberti, Marta Rosenberg, Ujú. Irene Meller, Mabel Burín. Fue todo un grupo que nunca dejó el feminismo. Ujú. Y lo que tenía de bueno que discutíamos, leíamos textos, discutíamos los textos que íbamos escribiendo, nuestros primeros borradores, y también reflexionábamos sobre nuestra vida privada. Cómo repensarnos en un modo más igualitario, ¿no? Cómo repensar nuestra vida cotidiana, nuestra vida amorosa, la crianza de los hijos, y porque pensábamos realmente que lo personal es político. Antes del eslogan. O con el eslogan, diríamos, con el eslogan, que es de los 70, pero lo hacíamos carne. Y bueno, y creo, mira, que lo más difícil ha sido, y lo veo hoy en las más jóvenes, repensar lo amoroso en términos de paridad política, ¿no? Muy difícil, porque ahí es muy difícil los rasgos de la propia subalternidad que tenemos las mujeres, ¿no? Eh, ¿Quién se levanta a buscar la mesa, ¿no? A buscar la sal cuando falta en la mesa, para no dar ejemplos de cosas más íntimas? Entonces, eso fue como un momento muy fundacional en mi vida. Así como llegar a la universidad fue otro momento fundacional, porque yo era la primera de las dos familias, de mi padre y mi madre, que llegaba a la universidad. Ujú. Había mucha expectativa con esta niña en casa. Este,
yo tenía un coro ahí de mi madre, mis tías y mi abuela, que eran maravillosas. Mucho de la autoestima, de la autopercepción, de este sentir muy profundo que una tiene derechos y que no debe dejar que se los arranquen porque sí, o porque el otro es varón, o porque el otro es inglés o inglesa, porque también hay una discriminación por sudacas cuando vamos a la Academia del Primer Mundo, aún en el feminismo. Sí, sí, sí. Eso creo que estuvo dado por esa cuna amorosa que hicieron estas mujeres de mi familia desde que nací. Y que yo agradezco porque te toca en suerte o no. ¿No? Sí, incluso por lo que vos decías, una familia que no tenía universitarios aún, que al mismo tiempo, para ir a las marchas políticas, cuando vos eras adolescente te tenías que esconder, pero que al mismo tiempo parece haber transmitido algo de... No sé si político, pero sí, mi mamá decía una frase que tardé tantos años en entender. Ella decía, vos tenés que estudiar así no dependés de nadie. Ya no decía de un marido, porque era hablar mal de mi papá. Así no dependés de nadie. Yo decía, ¿por qué me querrá decir? Bueno, lo entendí después, ¿no? Pero, bueno, mi mamá había sido una joven que había colaborado en las campañas por la República Española, había habido un pasado, un abuelo que no conocí, después me di cuenta, con bastante militancia de izquierda, pero eso mamá y mis tías no lo contaban, porque era como, ellas querían ascender, ¿no? Pero algo se transmitió, creo, algo se transmitió de eso. Igual también a veces uno inventa mundos que no fueron estimulados desde la familia, sino que fueron estimulados por los pares, ¿no? Eh, a veces cometemos familiarismo cuando hay que buscar en la familia las raíces de algo. A veces no hay. Hay encuentros posteriores. Sí. Y fíjate, toda la juventud peronista de los 70, la mayoría no venía de familias peronistas. Por lo menos los universitarios venían por familias que habían apoyado el golpe del 55, y eso no les evitó jugarse la vida cuando hubo que jugársela, ¿no? Pero bueno, los devenires biográficos son bastante azarosos también. Pero cuando la dictadura y la cuestión del feminismo, que empecé a leer como mi nueva pasión, porque además estaba que no podía, yo había empezado a trabajar temas teóricos en relación a lo ideológico, y lo ideológico como subjetivo, muy embrionarios, pero ideología estaba prohibida la palabra. Entonces dije, bueno, ¿sobre qué voy a ponerme a pensar ahora? Bueno, podría ser los temas de género, no se decía todavía, porque todavía no ven que eso es subversivo también. Y puedo seguir, por eso las primeras herramientas fueron althusserianas también. Pero en ese entonces también, yo lo cuento en este último libro, porque eso me marcó. Los primeros tiempos en Buenos Aires fueron muy duros, como tabicados, y con mucho cuidado de cómo andar, porque la situación era muy, muy dura. Pasado los 80, pasado la contraofensiva, el mundial, todo eso, había empezado a aflojar, parecía. Entonces me acuerdo como si fuera hoy, estaba en la ducha, que es un lugar donde uno piensa, y pensé, bueno, parece que salvamos la vida, ahora hay que salvar la cabeza, porque era lo más preocupante. Y los temas de género creo que fueron aquellos alrededor de los cuales pude seguir pensando, ya empezar a escribir de un modo más consecuente, ya con más expectativa en la escritura,
Ujú, Y ya ahí no paré. Ya ahí no paré. Y creo que la cabeza la salvamos leyendo y escribiendo, en mi caso y de otros amigos. ujú. Además Porque de la gente, somos, ¿cómo era? Somos argentinos iguales, ¿cómo era la consigna? Era una que estaba, que ponían en los autos. Ay, se me olvidó ahora. los argentinos somos, la de la dictadura, decís, los Sí, argentinos somos derechos y humanos. esa. El Somos Derechos y Humanos ganaba gente, cada vez había más autos con esa porquería pegada. Y mientras mataban a tus compañeros, había otros que decían somos derechos y humanos en relación a la visita de los organismos Sí, internacionales. sí, sí, sí. Entonces había que salvar la cabeza. Ujú. La idea de salvar la cabeza estaba en relación que la dictadura reprimía, vendía, hipotecaba el país, todo lo que quieras, pero iba armando cabezas, Ujú, iba construyendo subjetivaciones de época. ujú, Y entonces dicen que no se enteraron de lo que pasaba, bueno, todo lo que vino después. Y ahí yo creo que fue un momento de lucidez y ahora hay que salvar la cabeza, ¿no? ujú, Me di cuenta que íbamos a estar cada vez más rodeados de personas que iban a pensar como la dictadura planteaba. Fue ujú, muy grande la penetración ideológica de la ujú, dictadura, ujú. En ese enorme. sentido, además de los temas de género y la vinculación con un montón de psicólogas y psicoanalistas vinculadas con este centro de estudios sobre la mujer, con otros sí, o con otros grupos también militantes, ¿con Sí, quiénes interactuabas en los por 70 y supuesto. principios? Lo más político con toda la gente ligada a derechos humanos. Ajá. Este, después, en algún momento, Héctor Fiorini, sabiendo que yo era alguien con un problema de seguridad, no le importó y me dio lugar para que diera clase en su Ah. institución. Mientras se pudo, seguía estudiando, que lo hacía desde La Plata con Raúl Ciarreta, Mm. que fue, bueno, con los que quedaron ahí conocí a Hugo Besetti, Ujú, que también fue el que me abrió las puertas para publicar en la revista de la Asociación de Psicólogos. ujú, Este, bueno, y fui haciéndome de amigos y amigas, colegas, pero todo, calcula, yo tenía una prescindibilidad política que se llamaba, tenía prohibido por 10 años entrar a una institución pública, así que no podía ir a hospitales, no podía ir a la universidad. ujú, eh, Hebraica me contrató para unos cursos que daba por la noche, una institución que siempre me impactó mucho porque tenían grupos y tareas para niños, para jóvenes, para ancianos, para separados, para casados, no dejaban a nadie de la colectividad suelto. Y eso es una enorme sabiduría en un ujú, mundo que ya empezaba la fractura del lazo social como dispositivo biopolítico, ¿no? ujú, Así que me pareció muy impactante, me resultó muy impactante lo que vi, el modo de red que armaban para sostener adentro de la comunidad a su gente. Me ujú, pareció interesantísimo ese fenómeno institucional, ¿no? Bueno, yo ya venía muy interesada, bueno, Pillón, Armando, yo ya venía trabajando con grupos en La Plata, ujú, eh, hacíamos análisis institucional, trabajaba con grupos terapéuticos, tenía muchos grupos terapéuticos, tenía grupos de estudio yo estudiaba con Ciarreta en Buenos Aires, y armaba grupos de estudio en La Plata sobre esos temas que siempre fueron epistemología del psicoanálisis, ujú. ¿no? Por eso es tan epistemológico el modo de lectura que yo hago de las lógicas patriarcales que yo digo que el psicoanálisis es hablado por la episteme moderna de la diferencia, ¿no? Y hace síntomas ahí. Ujú. Eh, pero bueno, todo eso es un entramado de larga data que luego Sí,
va cristalizando en distintas áreas, pero que tiene cierta continuidad ahora que te lo digo, ¿no? Y bueno, y ahí se fueron armando las amistades. Y en ese punto, digamos, vos empezaste a mencionar a varios actores con los que te cruzaste, actores y actoras, actrices, con los que te cruzaste a lo largo de la vida. Y hacia fines de los 70 aparece muy fuerte la cuestión de género y, como vos decís, empieza un momento de cierta apertura, ¿no? Sí, un poquito. ¿Cómo viviste el retorno de la democracia, el fin de la dictadura, el retorno de la democracia? Si querés hablar de tu llegada a la Universidad de Buenos Aires, bueno. Bueno, yo creía, cuando estábamos en plena dictadura, uno tenía la sensación que la dictadura no se iba a ir más. No tenías la sensación de se va a acabar. Tenías la sensación que eso era para siempre y que dentro de mucho tiempo el pueblo retoma, tipo Palacio de Invierno, el pueblo, porque a uno le quedan como ciertos tics, ¿viste? El pueblo ganaría la democracia. Entonces al principio estaba un poco desubicada yo respecto del alfonsinismo, que ya iba a ganar y ganó, que fue una cosa maravillosa, pero había un pacto para, no es que se luchó y fueron vencidos los militares, afortunadamente no fue así, por supuesto, pero yo estaba un poco descolocada porque me lo había imaginado de otra manera, ¿no? Como ese tic de izquierda que nunca se termina de ir. Pero bueno, ahí empecé a colaborar con la gente que trabajaba en derechos humanos, ahí Eva Giberti, fui de la mano de Eva Giberti, que te abre puertas en todos lados, porque imagínate, las madres no le abrían ni el corazón ni la puerta a cualquiera todavía. Durante un año, dos o más, todavía había temor a que que la dictadura volviera, que volviera la represión. Amigos que habían estado en la lucha armada en el exilio no volvían todavía, estaban esperando porque no era seguro que no fueran reprimidos al llegar. Era todo un momento muy incierto. Bueno, en ese marco complejo, ahí lo nombran a Besetti decano normalizador, y Besetti convoca a un grupo muy heterogéneo, muy democrático, todos los sectores representados, cosa que a uno le parece imposible en la universidad de hoy, en la facultad de hoy. Y entonces no había posibilidad de armar el gobierno de la facultad, porque Besetti fue uno de los pocos decanos, si no el único, que echó a todos los profesores de la dictadura. La mayoría de las facultades se negociaron cosas, Besetti echó a todo el mundo, puso profesores provisorios, no se dice provisorios, interinos, y se dio 6 meses para armar concursos de todas las cátedras centrales para poder llamar a elecciones, porque el claustro de profesores tenía que estar integrado por profesores concursados. Claro. Y lo hizo. Y fue el momento de mayor democracia en la facultad. Y fue muy lindo. ¿Vos ahí concursaste y ganaste el concurso? Yo entro. Yo en ese momento no tenía muchas ganas de agarrar una titularidad, me parecía que va. Y estaba volviendo de México Goyo Kaminsky, con quien éramos muy amigos. Entonces, Besetti me había ofrecido la cátedra de Psicología Social. Yo le digo, mira, está llegando Goyo, si te parece, Goyo toma la titularidad, yo la adjuntía, bueno, después cuando vengan los concursos se verá.
Y así fue. Esa primera cátedra, la interina, y cuando se abren los concursos, yo prefiero concursar grupos. Pensaba que con Goyo íbamos a armar un muy buen tándem, con psicología social él primero y yo después grupos. Lamentablemente Goyo pierde el concurso. Yo gano el de grupos y en el 87 me hago cargo. Así que del 87 al 2014 fue titular de grupos. Al poquito tiempo hay una especie de movida, ahí ya creo que era Sara Slapak decana, pero yo presento el proyecto de armar la cátedra de estudios de género, no le pudimos poner de estudios de la mujer, porque no sabían que era género. Es difícil, ¿no?, pensar con las categorías de hoy que géneros fueron impensables en el 87. Pero... existía la palabra. ¿Género qué? ¿Textil? Me decían. Pero no el chiste, ¿eh? Literario. Sí, literal. Y bueno, y ahí entra esa cátedra como... Pero fue la primer cátedra en toda América Latina de grado y dentro del plan de estudios, porque lo que hay son cursos libres o los centros de estudiantes o ya actividades de posgrado. Pero de grado fue la primera y no sé si nos sigue, no sé si hay otra. Ah, sí, hay una en San Luis y otra en alguna otra universidad, no sé si Rosario. Pero fue todo un boom eso. Y ahí yo ya contaba con la amistad y la generosidad de Gloria Bonder y el Centro de Estudios de la Mujer. Gloria tenía contactos en todas las universidades del primer mundo y algunas de América Latina. Entonces, así como hubo una Eva Giberti que me conectó con la gente de derechos humanos, con las madres, con las abuelas, Gloria y otras me fueron conectando con el mundo académico del feminismo, ¿no? Suele decirse que los estudios de género son el brazo intelectual del feminismo como movimiento político. Y así lo es, ¿no? Pero bueno, Mira, en la medida en que, por un lado, eso empezaba a crecer, ¿no? Digamos, los estudios de género como rama intelectual y académica de los feminismos empezaban a crecer. ¿Cómo era tu relación, y si querés la relación del psicoanálisis con inspiración feminista, con los estudios de género, con el resto del psicoanálisis y con el resto, por ejemplo, de la facultad? ¿Cuál era el lugar, los debates? Era muy gracioso. Era muy gracioso. Porque uno, como yo siempre lo tomé como un problema político, no lo tomaba como acusaciones personales. Pero te decían las cosas más horribles que te puedas imaginar. Primero, vos no entendiste, tenés que volver a leer. No entendiste, se paraban en el pizarrón, te explicaban, no sé. No entendiste fue una. Después estuvieron con que las cuestiones de género eran sociológicas y no correspondían al psicoanálisis. Y yo decía, pero si los mandatos de género son aquello por lo que no puede advenir la pregunta por el sujeto de deseo, ¿cómo no va a ser del psicoanálisis? Bueno. Y después algunas cosas divertidas, como, aunque muy agresivas, como me acuerdo porque claro, habíamos estado estudiando en las catacumbas de la dictadura, llegó la democracia y vos ibas a los congresos a contarles contenta todo lo que habías pensado. Y te miraban con horror. Horror. Porque feminista era sinónimo de una mujer fea y lesbiana que le había ido mal con los hombres. Esto era lo que podía explicar que existiera una mujer lesbiana.
Y si eras feminista, seguro que eras lesbiana. Imagínate que muchas de nosotras no dábamos ese perfil para nada. Así que me complicaba un poco la cabeza, hay que decir. Entonces un día te decían, una mujer que piensa mucho puede quedarse sola, me dijo uno una vez, un colega. ¿O no te parece que sería mejor que jugaras a ser linda que a ser tan inteligente? Esos eran piropos. Después venían agresiones mayores, ¿no? Pero uno los iba sorteando. Bueno, yo a esa edad me llevaba el mundo por delante, no me importaba nada todo eso. Entendía la raíz política del asunto, no lo tomaba como personal. No me quedaba ofendida. Nunca entré en ese jeroglífico femenino de me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, me llamó, no me llamó. Nunca entré en eso. Ahí otra vez creo que están mi madre, mis tías, mi abuela diciendo, vamos Anita, tú puedes, ¿no? Y ahí fue muy interesante porque hubo debates históricos, hubo un debate en una iglesia semiclandestina, una reunión semiclandestina de la Asociación de Psicólogos, fue terrible. Sí, resulta que las madres seguían con la consigna de aparición con vida. Y entonces, colegas trabajando en derechos humanos, no de la derecha, decían, las madres no están pudiendo elaborar el duelo. Decían, bueno, hay riesgo de psicosis, porque no están... A ver, te digo, no era la derecha, eran mis amigos. Sí. Jugados atendiendo sobrevivientes de la ESMA, no estamos hablando del macrismo, ¿no? Estamos hablando del corazón del progresismo en psicología. Pero ¿qué estaban haciendo ahí? Estaban aplicando una noción clínica absolutamente correcta para cualquier paciente regular en una situación irregular o excepcional, como era qué duelo y cómo iban a ser las madres y por qué aparición con vida era una consigna política. Y eso se debatió mucho hasta que al final se organiza una asamblea de la Asociación de Psicólogos en una iglesia, todo semiclandestino, ¿no? O sea, durante la dictadura todavía. No. A ver. Durante la dictadura. Durante la dictadura, sí señor. En una iglesia que está ahí en la calle... Ahora se me olvidó. Y iban a ir dos madres de compañeros desaparecidos que eran estudiantes de psicología o psicólogos. Una era Juanita Peppermint y la otra era, ay, se me van los nombres. La compañera que dirige Madres de Plaza de Mayo, no la de Bonafini, sino, ay, se me fue el nombre. ¿No era Cortiña? Rita Cortiña. Ya se me van algunos nombres, es la edad. No, en serio, sí. Norita Cortiña. Bueno, yo voy, decido ir, hablo con una amiga que también estaba medio tabicada, que también iba a ir, con la que hablábamos muy poco por una cuestión de seguridad, que es de La Plata, Raquel Bosolo. Bueno, voy entrando y Norita y Juanita que se me acercan y me dicen, no me dejan entrar, no nos dejan entrar. ¿Cómo no las van a dejar entrar? Digo yo, pañuelito blanco, imagínate. ¿Cómo no las van a dejar entrar? Bueno, subamos las tres, yo dando por sentado que yo entraba. Y yo digo, ¿por qué no las dejan entrar? Porque dicen que no somos psicólogas. Yo dije, mi Dios. Bueno, llegamos a la entrada, ¿viste? Está toda la escalinata ahí, Medrano, en la calle Medrano, la iglesia de la calle Medrano.
Llegamos y efectivamente los compañeros que en ese momento dirigían la Asociación de Psicólogos, que eran de un sector del peronismo que no venía de la JP ni de Montonero, sino del peronismo más tradicional, le dicen que no pueden entrar. Entonces, yo que había decidido, porque estaba medio tabicada, hacer bajo perfil, y ir un rato y nada más, entro así con las dos y no me dejaban avanzar, así que del fondo de cosas ahorita, no dejan entrar a la compañera. Y Raquel, que estaba adelante, ve, imagina todo lo que está pasando y empieza a gritar desde adelante. Bueno, se armó un escándalo maravilloso. Las compañeras madres pasaron, explicaron su situación y bueno, y ahí terminó un debate, porque era otra vez las locas de Plaza de Mayo. Sí. Bueno, Sí, sí. pero yo en el libro cuento esa historia porque es un ejemplo de cómo una teoría que es muy correcta, pensada en su espacio natural, cuando se extrapola y todo se quiere explicar por eso, te podés encontrar con que el no poder imaginar algo que no fue pensado por los maestros fundadores no existe. Ahí tenés como la dogmatización cierra, ¿no? Lazzarato dice una cosa muy interesante de la dogmatización, él se refiere a la política, dice, el problema es que un dogma, al ser tan cerrado, pierde porosidad y no puede captar lo nuevo. Es muy interesante porque él lo dice en relación a los nuevos modos de lucha del siglo XXI, que las organizaciones clásicas no pueden captar lo nuevo, ¿no? O te pasa que en las elecciones, cuando hay sorpresas, la grilla de la encuesta no logra captar eso que está ahí como un germinal subterráneo. Así que bueno, muchas cosas pasaron en relación a pensar de un modo no dogmático el psicoanálisis, ¿no? Claro. Vos ahí, por ejemplo, nos ubicábamos temporalmente hacia fines de los 70, aparece el Centro de Estudios sobre la Mujer en el marco de la plena dictadura. Hacia fines de los 80, ya en la universidad, se funda la cátedra de introducción a los estudios de género, y aparecen estos debates, ¿no? Y este señalamiento con el dedo, ¿no? Para explicar lo que no entendiste o a casi acusar de loca. Ahora, vos sabés que a las chicas jóvenes que hoy empiezan a pensar las cuestiones de la relación entre feminismo y psicoanálisis, también le dicen, anda a leer que no entendiste mal. Hoy les siguen diciendo eso. Sí, sí, Fuerte, 30 años después, es fuerte. Es fuerte. ¿Y qué pasó en los 90? Digo, en los 90, en tu vida profesional, en el campo PSI, en las cuestiones de género, en la militancia. Y los 90 fueron difíciles, estuvo Menem, todo se volvía a cerrar. Pero ahí nos dimos cuenta que había que reagruparse, ¿no? Y ahí funda Irene Meller el Foro de Psicoanálisis y Género. Ajá. Siempre hemos tenido claro que la historia es corsi y ricorsi, flujo y reflujo, y que cuando viene de reflujo hay que reagrupar y resistir desde atrás, ¿no? Cuando viene la ola buena hay que protagonizar. Por eso es que, aunque ya estoy un poco mayor yo, trato de hacer todo lo que la gente joven me pide, porque este es un momento muy importante donde hay que avanzar lo más posible, de modo tal que cuando se pierda, se retroceda lo menos posible, ¿no? Esta es la idea de las cosas. Pero los 90 fueron muy difíciles. También hubo empezaban a cambiar los imaginarios, se iba como diluyendo el progresismo, ¿no? En esta cosa de Menem campeón. Bueno, el 1 a 1, todos viajábamos a Europa, ¿no? Me acuerdo que algunos economistas amigos decían, ya vamos a llorar el 1 a 1, en el sentido que va a ser carísimo esto, ¿no? Y ahí hubo que reagruparse, en la universidad también, ya
los aires democráticos habían amainado, porque ya ahora había que consolidar lo logrado, entonces los aires democráticos del principio ya no eran tales, el yuberofismo fue una política muy dura, yo sufrí bastante persecución en la facultad, también nunca me lo tomé personal, y entendí que cada vez que te golpeaban tenía que salir en los diarios, o sacar una solicitada, o juntar firmas de académicos extranjeros que reclamaran por vos, y eso les molestaba muchísimo. La decana de entonces un día me dijo, vos tenés algo obsceno con lo público, haces público todo. Sí, ¿qué querés? Que me quede callada de los chanchullos que me armás. Porque era así el diálogo, ¿eh? No. Entonces, ¿cómo vas a...? El tipo me dice, vos sos obscena con lo público. Claro, cada cosa que te hacemos vas y lo sacás en el diario. ¿Entendés? Era como la Guandanara de la academia yo para ella. Era el modo de defenderse. Era el modo de defenderse. Ahí los alumnos, los profesores, más independientes o más progres que la gestión, fueron siempre muy solidarios. Yo me he sentido muy bien defendida cuando me han atacado, ¿no? Así que estoy muy agradecida por eso. Pero fueron golpes duros. Aprovecho para preguntarte, ¿no? Porque estás hablando justamente de ese momento de los 90 en relación a la vida académica en la facultad. Vos en el año 2002, post 2001, fuiste candidata a decana. Sí, eso estuvo muy bueno también. ¿Cómo fue esos agrupamientos y ese momento? Y es como ahora Alternativa Democrática. Somos los que quedamos de la primera convocatoria cuando llegamos a la universidad, y siempre, bueno, con gente nueva, por supuesto, pero qué sé yo, Alicia Stolkiner, yo estamos desde siempre. Nos miramos con Alicia y nos reímos, porque otra vez acá, ¿qué estamos haciendo, no? Y en el 2000 también, yo no tenía ninguna chance de ganar y no era para eso que se armaba, pero la lista esa ganó la minoría, y por primera y no sé si única vez tuvimos una minoría numerosa que permitió tres consejeros por la minoría. Ahora ya hace muchos años que no hay lista de minoría. Pero lista de minoría en los primeros años hubo siempre. Esa debe haber sido la última, creo. Después ya... Me equivoco, sí. Después ya todo fue más mercantilizado, ¿no? Entonces, lo que te correspondía por derecho no existía, porque no se otorgaba. Entonces, te lo daban como favor, con lo cual generaban una obligación, una reciprocidad, una lealtad a ese decano y su grupo, al que fuera. Entonces, en la medida que todo era cambio de figuritas, la política se fue yendo por el desagüe. Pero a mí me parece que si bien la Alternativa Democrática tuvo su avatar y no pudo presentarse a elecciones, y tampoco imagino que hubiera ganado, en realidad algo se está moviendo en la facultad. Algo está diciendo basta de esto, ¿no? Lo que pasa es que está todo muy atornillado con prebendas o miedos. La gente tiene mucho miedo. Mucho miedo de opinar, mucho miedo de oponerse a algo, aunque sea una cosa común y corriente, ¿no? Hace muchos años que la universidad dejó de ser un lugar de enunciación política. Yo conocí ese movimiento estudiantil que marcaba agenda, ¿no? Que fue, bueno, todavía
la marcha por la educación en la época de Menem, que fue magnífica porque fue multitudinaria, iban los padres con los hijos, sectores que no eran de la educación fueron allí. Ese fue un momento de reagruparse y de volverse a ver. Hay gente que yo la fui conociendo y ya nos saludábamos de las marchas de derechos humanos. 24 de marzo nadie faltaba. Bueno, es así. Vos ahí contás, ¿no? Estás comentando de una situación en la cual, digamos, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires dejó de ser un lugar de enunciación política y de debate académico. ¿En dónde los encontrás? En estos, no sé, en estos últimos años, ¿en dónde encontrás tus lugares de intercambio, de debate académico, de enunciación política, Entiendo que, bueno, con un grupo dentro de la facultad lo encontrás, pero hacia afuera, ¿en dónde? Bueno, en la facultad, en las cátedras, ¿no? En las cátedras, porque siempre armé en las dos cátedras espacios de debate y demás, pero también dar clase, porque una pregunta muy sonsa que te hace un alumno, una alumna, y que vos contestás rápido porque no te importó, te quedás pensando 3 días, ¿no? Yo creo que el mundo intelectual en el que yo participé ya no está. Algunos porque han ido falleciendo, pero no está porque ya eso, así como se acabó que vos ibas al Café La Paz y entre 2 o 3 mesas se armaba un debate maravilloso, siempre estaba David Viñas, María Moreno, qué sé yo, eso ya no existe. Ha quedado, por supuesto, amigos, amigas con los que uno escribe algo, se lo pasa para que te dé opinión, pero me parece que el debate colectivo, más allá de los discípulos, a mí hay una cosa que me nutre mucho, que yo he hecho con los tesistas que me piden que dirija sus tesis, grupo de tesistas. Dispositivo grupal siempre en mi cabeza, y es maravilloso lo que allí se discute y cómo se discuten las tesis de todos, y cómo todos aprenden, aunque los temas no tengan nada que ver. Y eso para mí es absolutamente energético. Las discusiones que se dan en esas tesis son absolutamente energéticas. Respecto a mi propia producción, yo creo que mantengo diálogos con amigos que ya no están. Y es así, ¿no? Son diálogos como, ¿y qué diría José Sargón si leyera esto? ¿Cómo me gustaría que fulano o fulana discutir esto con lo que nunca estuvimos de acuerdo? Es así. Es así. Porque ha sido muy exitosa la crueldad neoliberal en la fragmentación de los lazos sociales. Y han logrado que no solo nos sintamos solos, sino que estemos muy aislados, ¿no? Yo por suerte viví toda la vida en barra, en grupo, desde muy chiquita, en el club, después en la militancia, aún en la dictadura, que tuvimos una maravilla, que fue una quinta sobre el río Luján, y que era una hectárea con 4 casas, y éramos todos amigos, y los amigos de los amigos también, y los sábados a la noche en plena dictadura hacíamos discusiones con debate y lista de oradores, a los gritos. Eso también nos sacó de la cabeza, ¿sabes? Y por esa Casa del Tigre pasaron intelectuales fantásticos, europeos, venían de visita. Fue un lugar de ideas, pero también un lugar como un existenciario privilegiado, con la naturaleza, el modo que vivíamos entre amigos, criando los niños,
que eran todos chicos. Ese fue un lugar inolvidable, ¿no? Y a veces cuesta explicar, pero eso también fue un espacio de nutrición política, de nutrición intelectual, de intercambio. Estoy leyendo tal cosa, vos sabés que yo ya lo compré. En la dictadura y todavía en los primeros años de democracia, leíamos los libros que salían al mismo tiempo que en París, porque tardaba 6, 8 meses en publicarse en español, o lo leíamos en francés porque alguien lo traía. Yo no me había dado cuenta porque cuando haciendo este último libro, yo con los libros pongo la cita al pie, no me gusta la cita atrás, a la francesa, cita al pie. Y en los primeros 2 periodos, casi toda la bibliografía está en francés o en inglés, y después está en castellano. Claro, porque conseguíamos los textos. Y muchas veces eran, Mabel Bellucci llama a las feministas viajeras, a las compañeras que con mejor situación económica viajaban a cada rato a Europa o Estados Unidos y traían los libros que iban saliendo, y los repartíamos, los fotocopiábamos, así leíamos en la dictadura. Sí, que parece bastante diferente a estos mundos de hiperconectividad, exceso de información y cultura del paper, cultura académica de paper, ¿no? Nada de eso existía. Me acuerdo, Sambón fue uno de los primeros amigos que se fueron al exilio, que viene a Buenos Aires, le hacemos una comidita en casa, y bueno, y contanos, y cómo está la situación en Europa, y qué dicen de nosotros, y qué sé yo. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿me podés explicar qué viene a ser el eurocomunismo? Porque no llegaba información de nada. Era un engendro que habían inventado los partidos comunistas italiano y francés, bueno, no importa eso. Pero es como si yo te dijera, ¿me podés explicar, no sé, qué son las luchas ambientales? Vos no imaginás nadie que ignore qué es eso. Claro, claro, claro. El nivel de aislamiento era enorme. Yo había encontrado un modo de leer cosas de feminismo de las francesas, porque había descubierto que en la Feria del Libro, el stand de Francia, de la embajada y de las librerías francesas, traía mucho de todo eso, y no era censurado porque estaba en francés y era para mujeres. Así que muchos libros muy importantes los conseguí ahí. Eran como pequeñas endijas en donde se colaban cosas, ¿no? Los intersticios, como diría Pillon. Él decía, las instituciones hay que circular por los intersticios. Y aprendimos mucho eso. Te quería preguntar por el presente. Por un lado, si querés, bueno, ¿cuáles son los problemas, los debates que te parecen interesantes o importantes o relevantes en el presente del campo PSI, de los estudios de género, etcétera? Y por otro lado, ¿cómo ves el presente en términos, si querés, más políticos, de luchas? Bueno, por ahí son preguntas relacionadas, ¿no? Sí, yo sé. El siglo XXI inaugura otros modos de luchar, ¿no? Empiezan las primeras manifestaciones en los 90 contra el capital y la guerra, contra el neocolonialismo, contra el neoliberalismo, ¿no? Los Sin Tierra en Brasil, el subcomandante Marcos en México, los piqueteros en la Argentina. Y son formas de lucha que no responden a la organización de partido político. Bueno, luego el 2001 y las asambleas barriales y las fábricas recuperadas, yo estudié bastante eso, que organizan de modo muy distinto las formas del activismo, las formas de la discusión, que me resultan muy interesantes por la capacidad de invención
y que bueno, hoy hay como lo que la modernidad llamaría un nuevo sujeto político, yo discutiría mucho la expresión, llamado el feminismo, ¿no? Eso lo reconoce todo el mundo, que van imponiendo otras modalidades de resistencia y de invención. Ya no es luchar por un futuro mejor, sino es cómo correr los bordes de lo posible, lo más posible hoy, cómo transformar tu existenciario de algún modo, cómo buscarte con otros, otras que sintonicen en el mismo sentido. El otro día me contaban de un grupo de un WhatsApp de muchachas que están buscando quedar embarazadas, algunas ya han quedado por inseminación con donantes anónimos, y entonces están inventando formas para también estar conectadas para la crianza, es decir, también hay nuevos modos de hacer lazo. Y me parece que los feminismos, como muchas de las experiencias anteriores, pero de este siglo, retoman algo de los viejos anarquismos, que es la horizontalidad en la organización y en la producción democrática de la radicalidad, ¿no? Que me parece sumamente interesante, es por ahí. Yo empecé a escribir unas primeras notas sobre lo que llamo el feminismo multitud, ¿no? La multitud como concepto político y como forma específica de organización, de resistencia y de invención, que es lo que estoy más atenta y trato de ir mirando y pensando. Y bueno, yo pongo una fichita ahí. Al mismo tiempo, me parece que en el país, yo estoy asesorando a la subsecretaría de Políticas Públicas del Ministerio de Provincia, del Ministerio de Mujeres y Diversidades, y es muy interesante lo que van armando en los territorios, ¿no? Porque, imagínate cómo en un lugar tan extenso vos tenés que tener como una especie de dependencia que baraje problemas de violencia con gente formada, con multiprofesional, porque no puede ser solo un psicólogo, y eso tiene que multiplicarse, y van multiplicando, es lógica de la multiplicidad, no lógica de lo uno. En el sentido de, se ha pensado la política de los partidos de otro modo, que es lógica de la representación, que está muy bien, pero que es otra. Estas implementaciones territoriales, más allá que estén encuadradas dentro de organizaciones políticas que respondan a la gobernación tal, etcétera, etcétera, en terreno multiplican a medida que reinventan una política pública. Y eso es de una enorme originalidad, que ni siquiera lo hacen deliberadamente, ¿no? Yo voy leyendo esas lógicas que se van implementando, que van como desfondando una y otra vez esa lógica moderna de la identidad y diferencia que solo genera desigualdad, ¿no? Así que hay cuestiones en las que soy optimista, soy pesimista en qué salida podrá tener un país que tiene casi más trabajadores informales que formales, con la pobreza que no es solo pobreza, sino que son familias estragadas por la miseria, ¿no? Con abusos de todo tipo, con generaciones de consumo, de sustancias, con generaciones de niñas embarazadas por un abuelo a los 11 años, ¿viste? No es solo económico el problema. Eso sí me preocupa porque no tendría que haber acuerdos básicos para poder trabajar con eso. Y ligado a los psicólogos, exige que los colegios de psicólogos y las universidades
se pongan a trabajar con las instituciones psicoanalíticas o de otras orientaciones, porque nosotros formamos profesionales liberales, o sea, formados para el consultorio. El psicoanálisis optimiza eso como la mejor práctica, y estamos necesitando gente que sepa diseñar, auditar, implementar políticas públicas, que pueda armar comunidad, que en un lugar de pronto, una actividad en el club vecinal que agrupe a los chicos y a las chicas es tanto más importante que la bolsa de comida. Eso exige profesionales que entiendan de la subjetividad. O que la derivación a psicoterapia. O que la derivación a psicoterapia. Tenemos un problema con que las mujeres cuando entran por el Ministerio de Salud van a psicoterapia. Y está bien, en algún momento, mujeres golpeadas, ¿no? En algún momento está muy bueno que revisen por qué eligen los hombres que eligen, etc. Pero de primera mano hay que sacarla del riesgo. Y además he comprobado que nadie puede, ningún necesitado, ningún carenciado, todo entre comillas, puede apropiarse bien de aquello que el Estado le pueda dar con todas sus carencias si no recupera dignidad. Y ese es un trabajo que se hace entre otros con otros en el armado del espacio comunitario, donde arman lazo de lo común. Y esto tenemos que enseñar en las facultades, no solo las teorías, no solo pensar en el paciente de consultorio. Tenemos que aprender a trabajar transdisciplinariamente, tenemos que aprender a quienes les interesen, porque el que interese solo consultorio está perfecto. Tenemos que aprender a formular políticas públicas, tenemos que aprender a cómo ayudamos, colaboramos a el trabajo de instalar lo común que fue destruido. Es una tarea enorme, maravillosa, y que me parece que las facultades, los gremios, se están quedando atrás en no ver la importancia de que hay que hacer una enorme transformación de la currícula, porque los psicólogos y psicoanalistas pueden ser muy importantes en espacios transdisciplinarios comunitarios, solo que tienen que revisar algunas cuestiones, como corresponde, ¿no? Como tendrán que revisar los sociólogos o los antropólogos. Por eso es transdisciplina, ¿no? Para entramar y armar algo superador de lo unidisciplinario. Yo creo que sería... Sí, que por ahí permita... pero sería muy feliz que caminara para ese lado, ¿no? Y que por ahí permita abordar nuevos problemas que quizás no estaban planteados explícitamente en las teorías anteriores, y también viejos problemas, como esto que por ahí vos señalabas, de generaciones marcadas por la vulneración de derechos, por la falta de perspectiva de futuro, que por ahí también necesitan una mirada psi, aunque lo psi podría aportar algo. Por supuesto. Ahora, si vas a tener lecturas familiaristas, donde buscas que opera, imagínate, los Edipos están estallados en esas situaciones donde no hay para nada ley de prohibición del incesto, tenés que repensar todo. Y está bueno. Bueno, parece ser esa una marca de tu trayectoria, ¿no? Una invitación a repensar todo. Sí, lo es. De tu trayectoria y por ahí de una generación de profesionales y trabajadores del mundo psi y de mujeres intelectuales y psi que invitan a repensar todo. Sí, las mujeres tenemos un aprendizaje desde muy niñas a resistir la adversidad. Aunque tengas adversidad económica, tenés adversidades de género de todo tipo, aunque no pases por traumas, ¿no? A resistir y a inventar. Esa cocina de las abuelas que cocinaban con poquito y hacían manjares, con muy poquito y muy manjares, y uno lo recrea todo el tiempo en otras áreas, ¿no?
Así que hay que resistir e inventar siempre. Está bueno. Ana María, en nombre del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, te quisiera agradecer muchísimo por esta entrevista y por todo lo que transmitís a lo largo de tu trayectoria y de tu obra. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos acá, seguimos en contacto, pero hoy terminamos con esta entrevista. Ok, hasta luego. Un abrazo.